No ha habido nunca en la historia un momento en el que haya más trabajo del que hay ahora y más variedad de trabajos del que hay ahora. La receta real para ahí es ser muy radical a la hora de decir esto lo hago y esto no. Si hay alguien que no quiere utilizarla y termina siendo súper productivo, genial por ellos. Pero ¿cómo un Eventbrite consigue sacarte de Amazon? Hoy tengo conmigo a alguien que lidera, transforma e integra la inteligencia artificial desde hace varios años. Desde Madrid, pero con un equipo repartido por todo el mundo, Jaime Varori es VP de Ingeniería en Eventbrite. Seguro que conocéis Eventbrite o porque habéis querido ir a un evento, a un concierto, o porque lo habéis organizado. Pero lo interesante es que Jaime gestiona entre 160 ingenieros y 200 top y que ellos han integrado la inteligencia artificial, lo que nos interesa hoy para entender cómo lo han hecho, qué podemos hablar con él, cómo podemos entender cómo han integrado esos modelos y dónde. Y le propuse de grabar la charla porque ya que teníamos que hablar, pues mejor que toda nuestra audiencia pues pueda escuchar esta charla con Jaime. Jaime, buenos días. Buenos días, Jean-Noel. Muchas gracias por la oportunidad. Seguro que sí, que nos vas a dar tips, algunas cosas que han pasado, casos como de cómo habéis integrado y todo esto, seguro que sí. Pero yo voy a empezar para calentarnos, ¿no? Tú estás liderando un equipo global de ingenieros. Imagino que podríamos decir que uno de los retos a veces es decidir, por ejemplo, qué funcionalidades se va a desarrollar de la mano del Product Management, pero cuál es vamos a decir, cómo organizamos los desarrollos, ¿no? Y qué es lo más importante primero. ¿Tú te imaginas que un día una IA va a hacer este trabajo y que Eventbrite no te va a necesitar? Eh, en el corto plazo, no. Eh, creo que la IA es una herramienta que que ayuda un montón, que ayuda a desarrollar las ideas. Eh, Creo que hace un par de días salió un paper en el que hablaba, de hecho, de la gente de Google, de la gente que desarrolló los Transformers, que son básicamente lo que está por debajo de los LLMs, que dice que el AGI todavía no va a salir con los modelos actuales. AGI es el General Intelligence, ¿no? Y lo que dicen es que los sistemas que hay actualmente de inteligencia artificial llegan a un nivel de inteligencia bastante alto, pero están muy limitados por el input que reciben. Todo el proceso que tienen de aprendizaje y todo el proceso que tienen de razonamiento está limitado a las entradas que tú le metes. Y todavía están muy limitados en cuanto a ese conocimiento que adquieren de fuera, que no sea a través de un texto que le has metido, imágenes que tienen, pero poco más. Necesitan poder aprender con el tiempo Uh-huh. eh, sobre casos muy específicos y eso todavía les cuesta y necesitan tener inputs más allá de el poder escribir. Un ejemplo, por ejemplo, bastante interesante, hemos estado o estamos trabajando mucho en meter toda la parte de ella en el proceso de desarrollo. Uh-huh. eh, para hacer, oye, queremos migrar de Python, de esta versión de Python que tenemos a una más nueva. Tenemos un sistema súper grande y ponernos a migrar cada uno de los módulos que tenemos nos va a llevar un montón de tiempo. Tarea perfecta para los sistemas de IA que nos puedan ayudar, ¿no? Cuando dicen que te pueden ayudar, ¿vale? Entonces, tú tienes una versión de Python que es un lenguaje de desarrollo, vamos a decir, para una audiencia Sí, que no sabe de parte técnica, y tienes que sí. pasar a la nueva versión. ¿Cómo te está ayudando? Justamente es súper interesante, ¿sabes? Claro, entonces a eso es a lo que iba. Eso es un caso de uso. Otro caso de uso es, oye, tengo este módulo que he desarrollado y quiero desarrollar tests para, para validar que lo que he desarrollado funciona. Estamos desarrollando todo esto y la verdad es que funciona muy bien. Básicamente, en lugar de tener que hacer tú todo ese trabajo de desarrollar tú los tests o de coger tu código original
y actualizarlo a la nueva versión de Python o de cualquier otro lenguaje o framework al que quieras emigrar, se lo dices a la herramienta de IA, oye, que quiero migrar a esto. Aquí tengo mi código, hazlo tú por mí, y ellos lo hacen. Entonces, eh, lo que decía, es una herramienta que mejora un montón la productividad, pero veo que todavía nos queda un tiempo antes de que pueda reemplazar totalmente a la gente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hemos visto es que, por ejemplo, en el momento que le das, si quieres que realicen una tarea, trabajas sobre el prompting, le vas dando más contexto y eventualmente consigues que haga la tarea. Pero si comparas eso con un, por ejemplo, un ingeniero que haya llegado, es como si tuvieras un ingeniero que tiene, digamos, Alzheimer. Es decir, tú le das la tarea, le vas ayudando a que vaya aprendiendo y que vaya haciendo esa tarea, y una vez que has terminado de hacer la tarea, ya se olvida. Tienes que empezar de nuevo porque en el momento como trates de seguir dándole más y más y más contexto, termina confundiéndose. Porque son sistemas que no están diseñados para aprender a medida del contexto. Tienen un límite en cuanto al contexto que les puedes dar eh, para el modelo de aprendizaje. Todo el modelo de aprendizaje lo tienen ya hecho. El resto es solo razonamiento. Cuando es verdad, pero también te podría decir, esto está evolucionando cada vez, porque además vemos, ¿no? Sí, Desde 2, 3 años, o sea, cómo esto es exponencial, lo que sí. se va mejorando. De hecho, yo siempre digo en las formaciones, en el personal, le digo, estamos usando hoy la peor inteligencia artificial generativa, porque mañana será De- mejor, ¿no? O sea, Correcto, totalmente de acuerdo. entonces dices, ostras, pero esto va muy rápido, ¿no? Oye, ¿cuándo empiezas tú realmente a integrarlo en tu trabajo? ¿En mi trabajo te refieres al mío personal o dentro de Eventbrite? Sí. Luego hablamos de Eventbrite, pero tú también, ¿no? Ah, Porque sí. me interesa. Em, pues mira, yo tan pronto salió, incluso antes de ChatGPT, cuando OpenAI empezó a sacar, que aún me acuerdo, tenían una interfaz en la que podías ir hablando y te permitía incluso regular el nivel de aleatoriedad con la que Sí. te iba respondiendo, ahí ya empecé a utilizarlo, porque para eh, tener, por ejemplo, un documento y decir, oye, en lugar de quiero preparar el executive summary de este documento, eh, lo puedes hacer, pero si tienes, en lugar de empezar sobre un blank canvas, en lugar de empezar sobre un lienzo en blanco y tener que hacer todo desde cero, tener un poco la estructura, ayuda un montón. Otra cosa para la que lo empezamos a usar, o yo por lo menos empecé a usar hace bastante tiempo, eh, es para cuando empiezas con ideas, tienes una idea de o bien un nuevo producto que quieres ver si tiene sentido o no tiene sentido y que quieres ver si pues vamos a hacer push por él o no quieres hacer push por él. O bien ves un problema que tienes respecto a una cierta tecnología y tienes una idea de a ver cómo lo puedes resolver. Eh, yo creo que ahí la IA ayuda un montón a lo que decía, ¿no? A estructurar tus ideas, a tener alguien con quien hablarlo, que en este caso puede ser la IA, y madurarlo un poco y razonarlo, que te haga parte de la investigación, y luego a partir de ahí ya pues ir depurando e ir dirigiéndola un poco, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo que me interesaba es de entender, o sea, tus emociones cuando ves esto. Tú como ingeniero, luego hablamos de cómo lo integráis y todo en Eventbrite, ¿no? Ujú. Pero tú como persona, que estás en tema de desarrollo desde años, que has trabajado en grandes empresas como Amazon y ves esta democratización, ¿no? de la tecnología, porque la IA no es nueva, pero toda la democratización de la IA generativa es lo interesante cuando llega a la masa, ¿no? ¿Tú cómo lo vives como persona, como ingeniero, como... A mí me parece súper interesante. Yo desde que entró, no le tengo, primero, no le tengo tanto miedo. Hay gente que a lo mejor
sí, pero creo que de verdad creo que va a llevar tiempo hasta el punto en que reemplace toda la capacidad de los ingenieros. Va a llevar todavía unos años. Eh, y cuando llegue, pues fenómeno. Eh, siempre, siempre, siempre que hay una revolución de este tipo, lo que ocurre es que la gente empieza a tener miedo a los puestos de trabajo que van a desaparecer, pero pierden de perspectiva los nuevos puestos de trabajo y el nuevo tipo de trabajo que va a aparecer. Sí. Eh, no ha habido nunca en la historia un momento en el que haya más trabajo del que hay ahora y más variedad de trabajos del que hay ahora. Estoy Y han totalmente de acuerdo contigo, pero pasa algo, que es que antes los ingenieros, los desarrolladores eran, bueno, eran y lo siguen siendo, eran maestro, eran casi artistas para los buenos, ¿no? Y ver que una tecnología que tú has ido desarrollando a un momento dado está haciendo cosas de código de desarrollo, a mí me flipa de ver, ¿sabes? Y evidentemente no soy ingeniero, pero de ver que por ejemplo, para un cliente me pedía, oye, ¿podríamos hacer el código para poner en nuestra domótica o podemos generar el código de esos fax para integrarlo en nuestro CMS? Y ver una máquina que te genera un código, yo lo veo como mágico, ¿sabes? Pero también digo, ostras, los ingenieros que ven la calidad de un código que se está desarrollando cuando antes los necesitábamos tanto, ¿cuál es su emoción? ¿Cómo lo vive? ¿Sabes? Sí, bueno, imagino que habrá de todo, ¿no? Pero al final es parecido am, a los arquitectos. Desde hace un montón de tiempo hay ya un montón de herramientas que te facilitan todo el diseño de lo que es un edificio y al final mucho de lo que es el diseño de la construcción se ha democratizado también mucho. Pero lo que ha ocurrido es que han aparecido un montón de otro tipo de skills y de áreas en las que se sigue necesitando esa gente. Entonces, bueno, pues tienes que simplemente aprender a buscar tu nuevo hueco y dónde puedes aportar valor. Hay gente que se asusta, sí. Eh, de momento, yo lo que he visto, no solo para mí, sino dentro de lo que es el equipo de ingeniería, lo estamos metiendo dentro de la parte de testing, en toda la parte de desarrollo, para ayudarnos con las migraciones, para ayudarnos con los bug fixes, para ayudarnos en la parte de producto, con la ideación. Y de momento yo todo el feedback que estoy viendo de toda la gente es de excitación, de "Jo, cuánto más productivo soy para hacer todo esto. Qué fácil se me hace todas estas tareas que antes eran un poco más tediosas, ¿no? Mm. Eso es. Entonces, oye, nos interesa muchísimo y a mí me interesa entender casos, ¿no? De primero, ¿cómo habéis empezado? Porque hay muchas empresas que hoy en día están pensando, oye, ¿cómo yo integro la inteligencia artificial, ¿sabes? En mi negocio, en mi desarrollo, en mis equipos de producto. Entonces, tú ya tienes una trayectoria. ¿Qué les recomendarías? Si puedes coger un ejemplo y decir, mira, nosotros empezamos por aquí y hicimos tal y tal cosa para empezar. ¿Cómo lo habéis hecho vosotros y qué recomendarías a esas personas? Eh, a ver, lo primero, creo que una de las cosas que has dicho tú antes es muy cierta y es que el estado actual de la inteligencia artificial es el peor estado en el que va a estar de aquí en adelante. Entonces, eh, hace unos meses lo estaba hablando con el CTO de nuestra compañía y le decía, mira, que la inteligencia artificial sea parte natural del proceso de desarrollo, no es una cuestión de si va a pasar, sino que es una cuestión de cuándo. Entonces, empezamos a trabajar ya en ello porque es que si no, no nos vamos a quedar atrás. Yo creo que hay eh, dos, desde el punto de vista de ingeniería sobre todo, ¿no? Del desarrollo de software. Hay dos áreas importantes. Una es cómo integras AI en todo tu flujo de trabajo
Y luego la segunda, cómo integras AI en tu producto. Eh, la segunda depende mucho del producto que tengas, de la audiencia, de lo que estés haciendo. Entonces, ahora hay mucho hype, mucho de lo que estamos intentando fallará, pero también es cierto que hay, es una tendencia que ha entrado y veo muy complicado que vaya a dar marcha atrás, porque aporta muchísimo valor a los usuarios. Yo mismo, ya muchas veces en lugar de buscar en Google, me voy directamente y le pregunto a ChatGPT. Entonces, es una de estas olas que como no te metas en la ola, es muy fácil que te quedes atrás. Em, pero la otra parte que es súper, súper importante también es cómo integrarla en tu flujo de trabajo. Antes estaba hablando, creo que todavía no estamos en el punto en el que eh, estamos en el punto, empecemos la parte positiva, estamos en el punto en el que te puede mejorar mucho la productividad. Estamos en el punto en el que para hacer un pequeño proof of concept, eh, una pequeña demo, sí que te lo puede hacer. No estamos en el punto en el que te puede hacer una arquitectura a escala para millones de usuarios, con internacionalización, que sea robusta, que se te vaya a caer, etcétera. Pero eso llegará. Entonces, mientras tanto, lo que tienes que hacer es beneficiarte dentro de tu flujo de trabajo para, oye, puedo utilizar la IA para que me haga una primera evaluación de cada vez que reciba un bug, de la prioridad que tiene, o de si es crítico o no. Quiero tener un agente que me vaya chequeando todos los bugs que tenemos. Nosotros tenemos, yo lo has dicho antes, ¿no? Yo tengo entre 160 y 200 oscilando, dependiendo del momento de ingenieros trabajando. Tenemos un backlog de bugs que hay que resolver, de funcionalidades que hay que hacer, enorme, enorme. Siempre se lo digo a los equipos, muchas veces simplemente hay que Cuando limpiar. dices enorme, ¿de cuánto estás hablando para que la audiencia se haga una idea, no? Muy grande. Pero un equipo puede en un momento dado tener 20 o 30. Cada uno de los squads que tenemos puede tener un backlog de 20 o 30 bugs acumulados de la historia de Eventbrite. Fácil. O Eh, sea, ¿y los squads son de cuántas personas? 6, 8 personas. Vale, ok. Entonces, o sea, ok. Entonces, Constante, ¿no? centenares de bugs, primeros históricos que dices, bueno, podemos aguantar, seguimos avanzando. ¿Qué pasa en todas las plataformas? No estás desvelando nada, nada confidencial. Correcto. Todos los proyectos tienen un backlog histórico porque tienes que ir más rápido para desarrollar nuevas features, pero luego te queda el histórico, ¿no? De desarrollo que dices, bueno, un día lo tendremos que esto gestionar. Y esto es normal, eso vamos a decir. Efectivamente, tienes la parte technical depth, tienes funcionalidades que van apareciendo nuevas, tienes que ir balanceando entre el desarrollo nuevo y la corrección de aquellas cosas que van apareciendo, tienes riesgos nuevos de seguridad que se detectan y entonces que tienes que atacar porque antes no conocías que estaban ahí, etcétera. Eso es. Entonces, Eh, tienes un pool de cosas que tienes que gestionar y priorizar. Y tienes un equipo que, aunque son 200 personas, pues seguramente tenéis más que vuestro equipo porque pasa en todos los equipos. Que seamos 3 o 200, imagino que hay más trabajo que equipos. Pasa siempre, o sea, siempre pasa. Y es una charla que siempre que me siento, intento sentarme siempre con cada uno de los equipos de vez en cuando. Y hay dos invariantes que yo siempre veo. Uno, todo el mundo dice, quiero saber más de lo que pasa afuera. Pero luego, por otro lado, dicen, tenemos demasiadas reuniones, entonces no hay que buscar avance. Pero el otro invariante es, tenemos demasiado trabajo, tenemos más cosas de las que podemos hacer. Y al final es una cuestión de, vale, sí, eso pasa en todos lados. De hecho, como equipo, preocúpate el día que no tengas más trabajo del que puedas sacar adelante, porque eso quiere decir que te estás quedando sin. Entonces es simplemente una cuestión de priorizar y saber trabajar y saber ser explícito, esto lo hacemos y esto no. Entonces, Y ahí ¿cómo creo la que, IA os está ayudando ahí? claro, la IA, primero, la IA te puede ayudar a hacer una primera priorización. Te puede ayudar con eso, pero sobre todo te puede ayudar para todo ese backlog de bugs o pequeñas tareas que nunca priorizas, que no son especialmente complejas, que no son especialmente prioritarias, pero que el conjunto sí que termina siendo de alguna manera doloroso el no hacerlo, ¿no? Entonces, tener
tener un proceso o un agente que periódicamente te vaya ayudando con eso, te puede ayudar mucho. Otro área que estamos, en la que lo puedes meter y que nos está ayudando y nos ha servido un montón, es para el testing. Eh, Hacer el desarrollo y luego tener que probarlo manualmente es, es muy mala idea. Ayuda al principio de todo, pero al final terminas pagando el coste y el coste es bastante alto. Entonces, tener, usar la IA para que te ayude a desarrollar tanto toda la parte de unit testing como toda la parte de functional testing, y ahora si quieres explico un poco la diferencia, eso ayuda un montón. Es como estás construyendo tu coche, la IA te puede ayudar a probar cada uno de las tuercas y tornillos, y luego cuando tienes el coche montado, la IA también te puede hacer las pruebas de que el coche pues frena como toca, etcétera. Ujú. Lo mismo, al final estamos en un punto en el que todavía tienes que revisar esos tests, tienes que retocar un poco, tienes que ir guiando, eh, pero, pero te puede reducir en un factor de más de un 50% el tiempo que tienes que dedicar en eso. Y eso es 50%. eso es una barbaridad. Claro. ¿Y cómo para entender, a alto nivel, cómo lo estáis haciendo? ¿Habéis desarrollado una herramienta donde te digo cosas que quizás me dices, sabes, Chan, estás muy lejos, pero no pasa nada? Copio, pego el código que acabo de desarrollar y tengo una IA que lo va a probar dentro de una herramienta interna. ¿Estáis usando herramientas externas? Cuéntanos cómo lo estáis organizando para que un De, equipo de desarrollo diga, oye, nosotros también podríamos hacer esto entonces. de momento estamos trabajando con distintos partners que se dedican a crear herramientas precisamente para eso. Ok. Eh, los sistemas que teníamos de toda la vida, pues lo mismo, están poco a poco integrándolos. Eh, el más obvio, por ejemplo, es el Copilot de GitHub, ¿no? Que a medida que vas haciendo código te va ayudando a preparar tu código, pero estamos trabajando con otras herramientas también para ayudarnos con todo esto. Hemos probado Cursor, hemos probado Momentix para todo el tema del testing, estamos probando distintas. Ok. Montar nuestras propias herramientas, de momento no estamos haciendo mucho hincapié en eso. Eh, Al final sería como intentar montar un producto de desarrollo de software para una población eh, de menos de 500 ingenieros. Para eso hay empresas que se dedican a eso. Total. O sea, que preferéis estar probando partners y ver cómo funcionan, que ellos se dedican al desarrollo y vosotros centraros en vuestra parte, ¿no? O sea que Entonces, aquí correcto, el hemos... desarrollo de ti que tienes nuestro core, no el de herramientas de desarrollo para desarrolladores. Sí. Eso es un cambio, ¿no? Que hay también en los equipos de desarrollo y de ingeniería. Antes se quería hacer mucho más cosas internamente y tengo la sensación que ya cada vez más hay una aceptación de que hay herramientas en el mercado, las podemos, están especializadas, las integramos en vez de redesarrollar mucho. Yo tengo la sensación que hace 15 años había más esta mentalidad de, oye, podemos desarrollar nuestras propias herramientas y tengo esa sensación que está cambiando muchísimo. Sí, depende también mucho de la escala que tengas. Eh, si eres, si eres un Amazon, si eres un Microsoft, si eres un Google, sí que te puede merecer la pena en muchos casos hacer tu propia herramienta, porque si tienes cientos de miles de ingenieros, el coste de licenciarlo fuera comparado con hacerlo tú y el valor que te aporta hacerlo tú, con el nivel de personalización que necesitas para tu caso específico, pues puede merecer la pena. Pero tienes que ser muy grande. Si no, pues como decías, al final terminas dedicando un montón de recursos en hacer algo que sí, que aporta valor, pero menos del que aportaría el que te dedicases a solucionar los problemas de tus clientes. Ok. Y entonces decías algo muy interesante, ¿no? Hay como dos ángulos. El primero es en tu flujo de trabajo, en integración de la IA y cómo te puede ayudar a ser más eficiente, más productivo en tu propio trabajo y en el de tus equipos, y luego en tu producto, ¿no? Sí, ¿Por dónde habéis empezado vosotros? sí, pues mira, empezamos eh, con un...
empezamos a partir de una conversación que tuve yo en la oficina post-COVID, y eso que estamos remotos, ¿no? Pero yo soy de los pocos que sí que sigue yendo a la oficina, me encanta. Y en una conversación que tuve con un ingeniero, que empezamos a hablar de lo que estaba sacando OpenAI, eh, ya te digo, creo que fue poco después de justo salir la primera versión de ChatGPT, eh, y empezamos dentro de un hackathon que hicimos, probando la idea de cuando un creator, eh, un pequeño paréntesis, llamamos creators a los creadores de eventos que vienen a Eventbrite para publicar sus eventos y vender tickets, ¿no? Entonces, cuando un creator entra en Eventbrite, tiene que dar de alta su evento, mete sus títulos, sus imágenes, la descripción del evento, a qué categoría pertenece, dónde va a publicarse, dónde va a, a ocurrir el evento, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de este hackathon, eh, lo cual yo creo que también habla de lo fácil y rápido que es integrar toda la parte de IA, pues sacamos una pequeña implementación que ayudaba a los creators en todo ese proceso de publicación de su evento a identificar cuál era el mejor título para que se vendiese bien, a tener una narrativa en la descripción que fuera buena, que fuera descriptiva y que fuera atractiva para los usuarios, a generar imágenes que fueran también más atractivas, etcétera. Eh, y funcionó bastante bien. Eh, Luego, uno de los problemas que veíamos es que muchos creators no eran capaces de categorizar bien sus propios eventos. Tenemos una taxonomía de categorías que nos ayuda luego para toda la parte para descubrir esos eventos dentro de nuestra plataforma. Y teníamos, creo que recuerdo, alrededor de un 20% de los eventos, por ejemplo, ni siquiera tenía una categoría asignada. Entonces, lo utilizamos para sugerir ese tipo de categorización, incluso para automáticamente asignarla. Los tagging as well. Entonces, toda esa parte de creación de contenido fue la primera área en la que nos metimos. Y luego ya a partir del año pasado, un poquito antes, empezamos a meterlo en el área de consumo. Vale, es decir, vosotros tenéis dos áreas, creación de los eventos y la publicación de los eventos en vuestra plataforma, y luego los consumers son los usuarios que van a comprar los tickets, ver los eventos, ¿no? Es Sí. interesante lo que dice del hackathon, porque es como una forma de en tiempo limitado empezar a utilizar una tecnología, ¿no? Porque de cierta manera lo que me estoy preguntando es, cuando tienes una costumbre de trabajar cada día y tienes más trabajo ya que lo sabemos que pasa esto, ¿en qué momento consigues hacer este cambio de decir, oye, vamos a probar esto y tenemos ya que ver y ir testeando, probando lo que nos puede aportar, ¿no? ¿Tú crees que eso es una forma? ¿Le recomendarías? ¿Dirías, oye, coger tu equipo y lanzar un reto e integrarlo para empezar? Sí, además creo que es un punto súper, súper importante, porque un elemento que comentabas al principio es, oye, cómo se sienten los ingenieros, ¿no? Respecto a esta tecnología. Como, como llegues y trates de imponerlo top-down, yo creo que vas a generar bastante más rechazo. Eh, Mientras que si eh, lo presentas como la oportunidad que realmente es, ayuda a que la gente lo adopte mucho más rápido. En este caso, pues dentro del hackathon la gente pues se puso, y este fue uno de los ejemplos. Hubo gente que hizo integraciones, pues lo mismo con WhatsApp y con Teleline, donde podías a través de WhatsApp preguntarle, oye, ¿qué puedo hacer esta tarde en mi ciudad? Eh, y la gente lo coge con muchas más ganas y es algo que es muy fácil de meter, y muy fácil de integrar. Lo mismo pasa a la hora de lo que hablamos antes de todo el proceso de desarrollo y de integración, y cómo ir metiendo poquito a poco la IA. Si llegas y dices, oye, tenemos que utilizar esto aquí, pues deja de ser una opción tan atractiva para la gente. En este caso lo que hicimos fue crear un canal
donde dijimos, oye, vamos a fomentar el uso de esto, quien quiera participar, que participe, eh, y, y que comparta pues, sus experiencias y asignamos un budget para poder ir utilizando todo este tipo de herramientas. Y lo que ha ocurrido es que orgánicamente la gente ve eso y dice, oye, este equipo lo está empezando a utilizar, yo no quiero ser el que se quede atrás. Y entonces se genera un efecto rebufo donde todo el mundo empieza a tirar en esa dirección en lugar de ser algo en lo que tú estás empujando por detrás para que la gente lo adopte de forma un poco más artificial. Súper interesante y eso es un buen tip de... Porque la realidad que estamos viendo en el mercado, y entiendo que en tus equipos te ha pasado, es hay también gente que rechaza el uso de la IA. Al principio, sobre todo, pero hay una parte de los trabajadores que dicen, es que yo no lo quiero estar usando. Y a mí me sorprende, no sé si a ti te ha pasado, porque podríamos pensar, no, los que más años tienen lo van a rechazar, los jóvenes lo van a adoptar, y yo no estoy viendo esto. Veo a veces el contrario, jóvenes que te dicen, es que yo no lo quiero estar usando. ¿Te ha pasado? ¿Has visto rechazo? ¿Has visto cambios? O sea, ¿cómo lo ves este tema? Yo de momento rechazo no he visto mucho rechazo. Lo que sí que hay distintos niveles, como en todos lados, ¿no? Hay gente que tiene más eh, afinidad por aprender y gente que va un poquito más a rebufo y va simplemente sobre seguro. Eh, entonces, mientras generes esa oportunidad y el entorno para que la gente pueda experimentar y probar y decir esto me funciona y esto no me funciona, eh, yo creo que terminas generando la dinámica que necesitas. Sí, puede que haya algunos que tengan cierta resistencia, pero en el momento que tienes un 20 o un 30% del equipo que está tirando ya en esa dirección, ya has cogido la inercia que necesitas y al final vas a tener la adopción que querías. Y al final, oye, si hay alguien que no quiere utilizarla y termina siendo súper productivo, genial por ellos. Ningún tipo de problema. ¿Pero lo has Me visto esto cuesta. ya? No. Al final, lo que ocurre es que a la larga, la gente que prueba, la gente que tiene esa avidez por aprender, es la gente que termina siendo más productiva. Es verdad que lo que puede haber es una cierta también desilusión, ¿no? Es que a veces estás probando, te estás esperando un output, una salida, y no viene. Y es frustrante a veces. A mí me pasa de estar frustrado y decir, ostras, es que aquí la respuesta Sí, todavía no está tan lo que esperaba, ¿no? ¿Cómo lo gestionáis eso vosotros? eh, sí, creo que estás totalmente en lo cierto. De hecho, nos pasó al principio de todo cuando metimos Copilot, donde esperábamos que fuera a ser muchísimo más, el impacto fuese a ser muchísimo más grande en cuanto a nuestro eh, output de desarrollo, pero aún así era bastante bueno. No desarrollado por ti, pero te permitía incrementar bastante el ritmo de desarrollo. Ahora en esta nueva ola que hemos sacado para intentar meterlo ya en todo el flujo, pues nos ha pasado lo que te comentaba antes, ¿no? Que le das una tarea, tienes que dedicarle cierto tiempo, estamos trabajando, por ejemplo, también en compartir mucho los aprendizajes de cómo hacer los prompts, cómo dar el contexto, cómo darle las instrucciones para que vaya sacando las tareas adelante, pero luego quieres pasar a la siguiente tarea y tienes que empezar de cero, porque como le trates de dar demasiada continuidad, termina liándose demasiado y termina mezclando contextos y no es capaz eh, de reinterpretar y de aprender de un día para otro, ¿no? Le falta esa fase de me voy a dormir, termino de sentar mis conocimientos y al día siguiente ya puedo seguir aprendiendo. Entonces, es una cosa que queríamos intentar hacer push ahora, pero todavía no estamos ahí. ¿Cómo gestionarlo? El ten-
el compartir un poco esa mentalidad que te comentaba al principio de esto no es una cuestión de si sí, sino de cuándo. Entonces vayamos trabajando y vayamos adaptándonos y vayamos utilizando estas herramientas que tenemos hasta el nivel que tienen a día de hoy. Pero seguro, seguro, seguro que pasado mañana van a llegar al nivel al que lo necesitamos. Ok, cuando dices compartimos prompts y todo esto, tenéis una manera, porque también eso es otra cosa, ¿no? Veo que en las organizaciones, los equipos, cada uno está usando, ¿no? Por su parte, la tecnología y a veces compartir y tener, aunque sea un repositorio, tener organizado todo esto, ¿cómo lo estáis haciendo vosotros para optimizar? Sí, intentamos inicialmente hacerlo de manera muy estructurada y no funcionó muy bien, por lo que te decía al principio, porque daba la sensación de que era demasiado top-down. Y en el momento que, pues una de las cosas que aprendí hace tiempo es que en los early stages, en las fases iniciales en las que tienes que eh, trabajar en áreas con mucha ambigüedad, eh, si tratas de estructurar mucho vas a conseguir mucha eficiencia pero poca innovación. Eh, Si aplicas menos estructura, consigues más innovación a costa de la eficiencia. Vas a tener equipos duplicando esfuerzos, eh, tres equipos haciendo cosas muy parecidas la una de la otra, con lo cual te lo podrías ahorrar, con solo pequeñas diferencias entre uno y otro. Pero lo que ocurre es que en esos entornos de alta ambigüedad, estas pequeñas diferencias son las que marcan la diferencia. Entonces, a veces te merece la pena pagar el coste de la ineficiencia en favor de la innovación y en favor de que cada uno vea un poco qué es lo que mejor se adapta a esos casos. Entonces, ahora estamos nosotros más en esa fase en la que queremos fomentar más la innovación, que la gente pruebe. Hemos creado, por ejemplo, tenemos un canal de Slack solo dedicado a esto, donde la gente va compartiendo ahí, pues mira, he probado esto, estoy trabajando de esta manera, estoy trabajando de esta otra. Sí que tenemos a un par de personas que se encargan un poco de coordinar qué es lo que se está haciendo. Pu- eh, cada, cada semana mandan un pequeño resumen de, mira, en el área de testing esto es lo que se ha probado, esto es lo que ha funcionado, esto es lo que no. Eh, en el área del desarrollo y de las migraciones, esto es lo que hemos probado. En el área de la corrección de bugs, esto es lo que hemos probado, esto es lo que funciona, es lo que no. Y luego en los All Hands que tenemos también vamos compartiendo todos estos learning. Eh, Llegar al punto de, bueno, pues ahora tenemos ya una serie de repositorios con los prompts que se utilizan y tal, eso todavía no hemos llegado a ese punto. Eh, yo creo que nos falta todavía un pelín. Vale. O sea, eso es la aceptación de que no podemos optimizar, pero dejar, lo que nos estás diciendo es, yo acepto que no vamos a ser tan eficientes, pero esto favorece la adopción y el uso y, ¿no? De la tecnología, de cierta manera, La, la adopción, el uso, pero y sobre todo el aprendizaje el y la aprendizaje. innovación. Porque lo que me permite es que haya de repente alguien que tiene la idea feliz, en lugar de simplemente seguir los pasos que se le han dado, tiene que pensar a ver qué es lo que mejor le viene, cómo mejor hacer el uso de este tipo de herramientas. Y, y solo ese condicionante de, oye, en lugar de seguir paso A, paso B, paso C, piensa qué es lo que necesitas hacer. Solo ese condicionante hace que la gente le dé vueltas, lo piense más y venga un día con una idea nueva o un approach distinto al que teníamos todos pensados. Y entonces genera esa innovación que de la otra manera es muy, muy complicado, porque en lugar de tener a 7 equipos, cada uno pensando sobre un problema, tienes a una sola persona que lo piensa una vez y le dice al resto cómo hacerlo. Y al nivel de herramientas, Jaime, ¿cómo lo gestionáis? O sea, ¿es un budget, cada uno elige lo que quiera? ¿Tenéis unas recomendaciones de herramientas? También a este nivel de uso, ¿cómo lo estáis gestionando? Sí. Ahí lo que hemos hecho es segmentarlo por casos de uso. Y hemos dicho, bueno, pues para la parte de migraciones y grandes proyectos, para la parte de testing o para la parte de bug fixing,
Son las tres áreas así un poco más gordas. Y lo que hemos hecho es identificar potenciales herramientas para cada una de esas áreas y hemos escogido una. Porque también es cierto que no podemos, tenemos que buscar un poco el balance y no podemos ir a por todas, ¿no? Estamos haciendo pequeños proof of concepts con cada una de ellas, hablamos con los proveedores, todo el mundo ahora está con ganas de probar, de que prueben su producto y luego pues nos quedamos eh, con la que más nos gusta. Una de las herramientas que te ha sorprendido, ¿nos podrías decir cuál es? Cursor nos ha funcionado muy bien. Ok. Cursor está muy bien integrado. Eh, Ahí ya te digo, hay gente que le gusta, gente que prefiere seguir teniendo su IDE. O sea, Cursor básicamente es una herramienta que te permite editar tu código y te va aplicando herramientas, o sea, inteligencia artificial eh, a medida que vas desarrollando el código, pero está basado en web. Entonces hay mucha gente que sigue queriendo tener su editor en, en nativo y quiere seguir utilizando su editor antiguo, etcétera. Entonces, bueno, ahí ya estamos trabajando, pero em, esa nos ha funcionado muy bien. Ok. Y en este momento, lo que me viene en la mente y lo tengo que preguntar, es, ostras, tengo a millones, bueno, millones, miles, centenares de miles de super desarrolladores, de ingenieros que están trabajando en una herramienta y están alimentando la bestia para que la bestia sepa más que ellos en el futuro, ¿no? Sí, para que pueda hacer las cosas por ellos, sí, claro. Pero ¿sabes lo que te quiero decir? A veces este sentimiento que decimos, estamos mejorando el propio modelo que va a ser podría estar haciendo nuestro trabajo en el futuro. Ojalá. Claro, es que sí, pues es lo que te comentaba antes. Primero, creo que todavía queda bastante. Va a poder hacer mucho en un futuro no lejano, lo veremos relativamente pronto, va a ser capaz de hacer lo que te hace un ingeniero recién salido de la carrera. Seguro. Eh, en un futuro un poco más lejano, puede que llegue a hacerte lo que te hace un equipo de ingenieros, con su arquitectura, etcétera. Pero para eso todavía o queda creo que bastante tiempo. Eh, Puede sorprenderme, pero creo que le queda bastante tiempo. Eh, y para entonces, lo dicho, aparecerán nuevas oportunidades y nuevas formas de interactuar con estos sistemas. Al principio, todo el código se hacía código máquina y tenías que ser un gurú para poder desarrollar software. Poco a poco fueron apareciendo lenguajes de más y más alto nivel que lo que hicieron fue democratizar el desarrollo. Al final es lo mismo. Al final, pues habrá gente que sea experta en prompting, aparecerán nuevas áreas en las que hay que desarrollar. Es eh, de momento, yo personalmente tengo preocupación cero y los ingenieros con los que he estado hablando tienen también preocupación cero porque lo ven más como una herramienta que potencia su capacidad de producir más que algo que les vaya a reemplazar. Lo entiendo. Has dicho algo interesante. Podría reemplazar a alguien que sale de la carrera, es decir, un junior, ¿no? Alguien poco. Un Super Entonces, Junior, sí. sí. Entonces, ¿tú qué carrera has estudiado? Yo estudié físicas. Sí, se ve, eh, tienes un libro ahí de física y dicho, este chico, sí. Sí, estudié físicas y luego la última parte de la carrera hice una especialidad que no sé si sigue todavía de la carrera que se llama cálculo automático, que está muy orientada a una parte de electrónica, pero sobre todo también a programación. vale. Entonces, ponte en el sitio de Jaime, ¿no? Cuando estudiabas en su carrera, pero ahora, ¿qué le Ujú. dirías a un Jaime
a otro Jaime que está estudiando, que tiene entre 16 y 21 años, ¿qué le dirías tú, viendo cómo se está evolucionando la tecnología, el desarrollo, los ingenieros? ¿Qué tendría que hacer para Eh, salir listo en este nuevo mercado con la IA, ¿sabes? sí. Eh, la carrera, para mí, el valor más importante que aporta la carrera es cómo te estructura la mente. Porque lo que me estás contando para un ingeniero es cierto, pero aplica también a un médico. Yo tengo una hija que tiene 18 años, está estudiando, acaba de empezar la carrera de medicina y se está pegando una paliza de estudiar enorme para estudiarse toda la anatomía, biología, todo. ChatGPT ya se lo conoce todo mejor de lo que se lo va a saber ella. Estoy totalmente de acuerdo contigo. En Lo que su pasa vida. es que mi hijo quiere hacer ciberseguridad y entonces era muy orientada a mi pregunta. Sí. Pues para al final es lo mismo. Entonces, yo creo que hay dos elementos críticos aquí. Uno, céntrate en aprender en cómo pensar, cómo razonar. Eso es para mí el valor más importante que te aporta la carrera si estás estudiando. Eh, el cómo reconocer patrones, el cómo reconocer problemas, el cómo descomponer los problemas y cómo pensar sobre ello. Y luego, entender lo que estábamos hablando, que la inteligencia artificial ha llegado y se va a quedar. Y lo que va a hacer es mejorar con el tiempo. Entonces, eh, utilízala para potenciar tu capacidad, porque eso va a seguir estando ahí. Puede que llegue un momento en el que, en el corto plazo, que sea capaz de, uy, perdona, que sea capaz de eh, reemplazar a un ingeniero junior, sí, pero el problema es que yo creo que de ahí a que sea capaz de crecer hasta un arquitecto que es capaz de sacarte un sistema adelante y mantenerlo, le queda todavía bastante tiempo. Eh, entonces, eso quiere decir que seguimos necesitando crecer a esa gente que viene por debajo para que llegue a ese nivel. Vale. También hay una pregunta cada vez de los jóvenes, ¿no? Que están en carreras de desarrollo y ingeniería, que es, oye, ¿vale la pena de ir a la universidad hoy o puedo yo empezar solo a aprender online y sacar adelante sin estar en la universidad porque tengo todas las herramientas, conocimiento, YouTube, formaciones online y todo, ¿no? Me interesa también, aunque no sea largo, tu visión sobre esto y qué le dirías a tu hija si en vez de querer estar en medicina sería en desarrollo, ¿sabes? ¿Vale la pena o Sí. no vale la pena? Em, yo creo que mitad, mitad. Y me explico. El, la forma que tengo yo de verlo es que meterte en la carrera implica una inversión muy larga de tu tiempo. Son 4 años de carrera. eh, es una inversión grande a largo plazo. Estás haciendo una inversión con una expectativa de sacar algo a largo plazo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno, como comentaba, la carrera, una de las cosas más importantes que te estructura muy bien la forma de pensar. Y dos, lo que va a ocurrir es que te vas a rodear de un montón de gente que tiene también esa perspectiva más a largo plazo en lugar de simplemente a corto plazo. Y al final, gran parte de lo que eres viene influenciado por las personas que te rodean. Entonces, uno de los elementos que creo que es bastante positivo de la carrera es que no solo lo vas a aprender de los profesores, sino también de tus compañeros de tu alrededor. Entonces, si eres capaz de conseguir más allá de YouTube, ChatGPT y todas las otras herramientas que tienes en Internet, si eres capaz de rodearte de gente
que tiene esa mentalidad más a largo plazo, esa capacidad de raciocinio abstracto de la que aprender, pues a lo mejor la carrera no te aporta tantísimo. Pero eso no es tan fácil de conseguir. Mm. Eh, y creo que yo de la gente que más he aprendido es gente no que tiene una serie de conocimientos excepcionales, sino que tiene una forma de pensar excepcional. Sí, es verdad. Ahora tienes que estar rodeado de gente interesante, Correcto, ¿sabes? correcto. Y Si eso es vas a el ir a la reto, carrera porque y te lo vas a tirar jugando al mus todo el día, pues efectivamente no sirve de nada. Si vas en la carrera y te vas a quedar encerrado entre tus libros, te va a aportar poco. hay un tema que me interesa tener tu punto de vista, que es la seguridad. Creo que además tú también estás trabajando en la parte de seguridad dentro de la empresa. Ujú. Entonces, lo primero es seguridad de los datos. Hay muchas personas, muchas empresas que se preguntan si o no utilizar los modelos, hasta qué punto, qué nivel de información les quieren alimentar, poner, se entrenan con nuestros datos, no se entrenan y todo. Am, ¿Cómo lo estáis gestionando vosotros con vuestros equipos? ¿Hasta dónde podéis llegar, no llegar? ¿Cuáles son, vamos a decir, minis reglas que has puesto en marcha con tus equipos juntos? ¿Hasta dónde llegáis? ¿Cómo lo ves esta parte? Sí, me parece, es un elemento súper importante porque eh, para una empresa, por ejemplo, como la de Eventbrite, uno de los valores, si no el valor más importante que tienes, es el de la confianza que tienen los clientes en ti. Y como hay un día en el que alguien haga un mal uso de los datos de tus clientes, eh, es una amenaza existencial para la empresa. Entonces te lo tienes que tomar muy en serio. Eh, tenemos, tenemos todo un... eh, somos una empresa que cotiza en bolsa. Como tal, pues tenemos una serie de streams de trabajo permanentes donde vamos auditando ciertas áreas de seguridad, de compliance de nuestros sistemas para sistemas de pagos, etcétera. Y tenemos uno que hemos creado explícitamente y dedicado a toda la parte de la IA, donde se han definido las políticas de qué datos se pueden compartir, qué datos no se pueden compartir con sistemas externos, qué tipo de sistemas queremos utilizar y cuáles no, eh, y luego donde vamos auditando el uso que estamos haciendo internamente dentro de la IA para ver qué datos se comparten y qué no, porque es muy fácil ir a ChatGPT, coger, como te decía, ¿no? Oye, quiero esta nueva idea, ¿qué te parece? Me parece bien. Mira, estos son los datos que tengo dentro de la compañía para ver si podría encajar bien y podría tener revenue. Uy, ahí estás compartiendo datos que no deberías compartir externamente. Que sí que es poco probable que OpenAI coja eso, poco probable, pero eso está ahí. Entonces tenemos que tener controlado tanto el uso de los agentes de IA por parte de nuestros empleados en su día a día, que es en algo en lo que estamos trabajando, como luego también la integración de estos agentes de IA dentro de nuestro producto que podría en un momento dado utilizar o llegar a tener acceso a datos de nuestros usuarios que no queremos que tengan acceso. Esto es una respuesta, y lo entiendo, muy corporativa. Pero luego, aterrizando esto, danos un poco Ajá. más. Vale. Danos En la- tips para, o sea, no digo en Eventbrite, pero imagínate, ¿no? Estás en un board de una empresa más pequeña, pero que tiene datos, usuarios, ingenieros, y Ujú. si tuvieras que hacer un poco las reglas, ¿qué les dirías? Particionar. Mira, te voy a dar un ejemplo. Una de las cosas en las que estamos trabajando es en integrar eh, en los sistemas de LLM en nuestros sistemas de búsquedas y de recomendaciones, ¿vale? Ujú. Por qué es tan importante? Pues porque estos sistemas de LLM lo que hacen es proveerte de una contextualización semántica del contenido
mucho más rica de todos los sistemas que teníamos hasta ahora. Es decir, cuando yo digo, oye, eh, quiero una búsqueda que me resultó interesante, ¿no? Porque vamos monitorizando lo que la gente busca. Una persona llegó a Eventbrite y dijo, quiero buscar recomiéndame qué hacer con mi pareja asiática en un día de lluvia. Uf, ¿cómo macheas eso con los eventos que tienes tú que te están diciendo que si es teatro, que tiene que ver una cosa con la otra? Ahí es donde esa racionalización de, oye, pues está en Seattle, es un día de lluvia, estos son los eventos. Un día típico de lluvia, pues no debería ser un evento al aire libre, debería. Es un LLM, te lo da de forma muy fácil, hacerlo tú es muy complicado. Entonces, muy interesante y estamos trabajando en eso. ¿Qué es lo que ocurre? Montar un sistema de búsquedas basado en inteligencia artificial es relativamente sencillo, pero te va a dar unos resultados única y exclusivamente basado en el entendimiento semántico que tiene de todo el catálogo de eventos que tienes, ¿vale? Pero tú tienes un montón de otra información que también es relevante. Por ejemplo, yo sé que este creator es un creator que históricamente ha tenido mucho éxito, que la gente valora de forma muy alta porque se trabaja muy bien los eventos y a la gente le gusta mucho. Este otro no. Este otro tiene ratings muy bajos. O este otro acaba de llegar a la plataforma. O tengo información de que este evento ya le quedan muy poquitos tickets por vender. O que esto es muy caro o esto es muy barato. Tengo un montón de otra información. O puedo tener también información de históricamente a qué eventos has ido tú específicamente. Entonces, lo que hacemos es aislar cada una de esas áreas en dos fases completamente distintas, ¿no? Primero haces la búsqueda semántica, te beneficias de toda la parte de AI, pero no tienes por qué proporcionarle todos esos detalles finos que aplican específicamente a tu usuario. La IA te va a devolver todos los resultados que tiene en función de cuál es, según su punto de vista, el mejor orden, y luego tú tienes que hacer un post procesado en tu lado con toda esa información adicional que tienes, que es un poco más sensible. Eso es una forma de segregarlo y asegurarte de que no expones o no sobreexpones información de tus usuarios, por ejemplo. Hmm, ok. O sea que hay parte de la información que guardas interna Correcto, y que no compartes. y que no compartes. Y que luego tienes que postprocesar tú de forma autónoma. Ok. Entonces, ¿Y tendría es una sentido de estrategia un poco. tener, desplegar Sí. el LLM interno para vosotros que no se comunica con los servidores que están alojados en vuestros sistemas? O sea, ¿estáis también pensando en Estamos, este tipo de estamos, solución? sí, tenemos algunas cosas así y estamos trabajando con unas cuantas empresas del sector en poder tener nuestros propios servicios del LLM gestionados por nosotros, sí. Vale. Y, y dentro de los servicios del LLM que estáis usando, ¿estáis viendo cosas nuevas que son interesantes? ¿Estáis usando modelos más open source? ¿Cómo eligéis los modelos que vais usando? ¿En función de qué? ¿Qué nos dirías? Am, Hemos hablado un montón sobre las herramientas, sobre cómo estamos integrando toda la parte de inteligencia artificial en el proceso de desarrollo. Entonces ahí lo que hacemos es delegamos mucho en las herramientas que utilizamos directamente. Y luego esas herramientas por debajo utilizan, en muchos casos te dan incluso la opción de elegir el modelo que quieres utilizar. Sí. Em, Internamente, para lo que es la parte de nuestro producto, inicialmente empezamos con lo básico y lo estándar. Y entonces eh, teníamos un modelo de eh, interpretación semántica que inicialmente cogimos un open source propio para la parte de búsqueda, pero que era muy básico, no era tan basado en el LLM, pero sí que funcionaba relativamente bien.
Eh, y luego para toda la parte em, de integración que te comentaba originalmente para los creators más de inteligencia artificial generativa, sí que tiramos más de OpenAI. Em, Ahora, a medida que ya estamos integrándolo más y más y metiéndolo en áreas un poquito más sensibles, sí que estamos empezando a trabajar con modelos que podemos gestionar nosotros y que tenemos en nuestra plataforma. Y ahí ponemos valor a distintas opciones y ahora tenemos un partnership ahí que anunciaremos dentro de poco. Eh, eh, aquí estamos los dos, lo puedes decir. Eso todavía no me dejan, pero sí, tenemos un partnership ahí que puede funcionar muy bien. Vale, en grandes empresas como Eventbrite, ¿tenéis modelos prohibidos? No, no me tienes que decir cuál, pero hay ya... No, no, de momento no tenemos a no ninguno que tengo, que esté tú puedes vetado. utilizar DeepSeek como OpenAI, da igual. Sí, no tenemos nada vetado de momento. ¿Y tú crees que pasará o no? Ah, Ya primero es interesante que no lo tengáis. O sea, me parece sorprendente. Yo hubiera apostado, si me hubieras dicho pon 1 millón y en qué lo pones, lo hubiera puesto el millón en que tenéis votado, que me parece súper interesante esto. no, porque por lo que te decía, de momento lo que tenemos es muy controlado la información que compartimos. Entonces, a día de hoy, Eso se supone que piensas que como no estás compartiendo información muy relevante, no pasa nada, ¿no? sí, lo que estamos diciendo es que donde queremos poner la barrera es en el tipo de información que compartimos para poder tener nosotros control o el control lo intentamos poner en la información que compartimos. Porque si dices, bueno, el control lo pongo en con quién comparto la información, entonces lo que estás haciendo es delegar en ese otro proveedor el control de qué pasa con la información. Tienes toda la razón. Y no estamos en ese punto. Entonces, o llegamos a un partnership súper fuerte que no lo veo con un proveedor y decimos, mira, pues si te vamos a compartir toda la información contigo y nos fiamos al 100% de que no va a haber ningún problema, pero no haríamos bien. Creo que no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo en ese caso. Ok, es interesante. Entendido. Am, ¿Qué piensas que va a pasar? Ya entiendo que esta pregunta es muy difícil de responder, pero ya vemos que este año como que los agentes, ¿no? Es algo donde hay muchas expectativas, que yo tengo dificultades a veces en pensar si es más que lo vemos en X o en Twitter, cosas que dices, vale, esto sería increíble, pero no sé si realmente es real todavía. O sea, los agentes, ¿qué dirías sobre los agentes? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Y qué crees que puede pasar en esos próximos meses? No te digo años porque creo que es tan difícil, pero Ujú. Em, Creo que una apuesta que haría yo es en el progreso de la interactividad entre distintos agentes. Es decir, hasta ahora em, la, in- la interacción entre distintos sistemas ha sido siempre a través de APIs. Y ahora, bueno, imagino que estarás un poco al tanto. Está el protocolo este que han lanzado de MCP, que es básicamente para dar contexto a cualquier agente de inteligencia artificial de, oye, yo tengo este sistema que da información del tiempo, o yo tengo este sistema que permite comprar entradas, o yo tengo este sistema que permite buscar eventos dentro de tu ciudad, o yo tengo este sistema para que agentes de inteligencia artificial sepan que eso existe y sepan cómo utilizarlo. Y eso va a permitir que los distintos agentes puedan interactuar entre ellos, pueden interactuar un poco más con el resto del mundo, que es lo que te comentaba antes, que es uno de los
frenos que tiene a día de hoy la inteligencia artificial para progresar más allá de simplemente adquirir mucho conocimiento. Creo que eso va a ser uno de los áreas que puede hacer que termine de explotar eh, el mundo de la IA más allá de ser un buscador o un resolvedor de dudas como es ahora en muchos aspectos, ¿no? Y Ujú. que permite empezar a interactuar mucho más con el mundo real. Y creo que ahí puede cambiar bastante la industria. Ok. Jaime, tú gestionas hasta 200 personas, además es en remoto, ¿no? Oye, ¿cuál es un día típico tuyo? No sé si hay un Fuera día de pasar un buen rato conmigo ahora de charlar sobre la IA. no sé, realmente no sé si hay un día típico. Eh, Cada día es bastante distinto. Siempre empiezo el día diciendo, bueno, estas son todas las cosas que quiero hacer y así cuando llega al final del día hay un montón de cosas que no tenía previstas que han terminado saliendo. ¿A ti Eh, también te pasa esto? yo creo que a mí y a todo el mundo. Eh, y muchas veces termina siendo frustrante porque hay veces también que te da la sensación de, joder, llevo con esta cosa que quería hacer un montón de tiempo y nunca saco tiempo para hacerla. Merece la pena de vez en cuando parar un momento, mirar atrás, más allá de la última semana, mirar los últimos 6 meses y ver lo que ha salido adelante y entonces te das cuenta que todo el trabajo y tiempo que dedicas sí que sirve para algo, ¿no? Eh, Para eh, entender el VP de ingeniería de una empresa así, sí, ¿sabes? De una empresa de tecnología también, claro. porque Eventbrite es una empresa de tecnología, ¿no? Ujú. Entiendo. Aunque DICE es para eventos, pero debajo hay mucha tecnología. Sí, el Am, 50% de la plantilla es de ingeniería. Em, y antes de... Bueno, primero responde sobre tu día y luego y luego te hago otra pregunta. sí, pues mira, te diría que a lo largo de la semana hay una serie de reuniones o eventos que tengo que estar muy orientadas a em, el- la operativa del equipo, ver un poco cómo están los proyectos, ver un poco cómo van nuestros goals, ver un poco cómo va el producto, qué cosas están funcionando, qué cosas no están funcionando, y a ver si hay que tomar acciones de forma rápida. Especialmente a nivel de ingeniería tenemos una serie de eh, goals muy específicos de ingeniería en cuanto a bugs que se tienen que resolver operacional, ¿no? De lo que es el O sea, equipo. aunque gestionas 200 personas, sigues entrando en cosas operativas, es lo que estoy entendiendo. Sí, sí, pero a nivel global, y me explico. O sea, tenemos una serie de goals para toda la organización, donde decimos, mira, de todos los bugs los tenemos priorizados, para cierto nivel tenemos un objetivo de cuánto tiempo resolvemos los bugs en función de la prioridad que tiene. Obviamente no entro en cada uno de los bugs, pero sí que miramos estadísticamente qué porcentaje de ellos conseguimos resolver en el SLA que nos hemos definido, es decir, en el tiempo objetivo que tenemos definido para cada uno de los bugs. ¿Qué porcentaje de los riesgos de seguridad estamos resolviendo a tiempo? Eh, ¿Cuántos, eh, cuál es la latencia que tenemos en nuestras páginas? Entonces, tenemos una serie Unas de KPIs ¿no? APIs y Sí. OKRs que vamos monitorizando de forma global. Y es importante hacerlo a todos los niveles, y lo hacemos a mi nivel, se hace a todos los niveles, porque solo por el hecho de medirlo, solo por el hecho de sentarte con los equipos de forma colectiva y decir, oye, ¿qué está funcionando, qué no está funcionando y qué tenemos que hacer para arreglarlo? Solo ese hecho eh, está generando una señal a todo el equipo de qué es importante y qué no es importante. Y si yo dedico un montón de mi tiempo a mirar estas áreas y estos objetivos y estos KPI, es porque es importante. Bien, y eso por un lado. Y luego por otro lado siempre tengo dos, tres proyectos eh, que son especialmente importantes y en los que
comparto con el equipo estos dos, tres proyectos, me voy a meter un poco más a fondo y hacer un poco más de seguimiento de estos específicamente para intentar ayudar, para intentar aportar valor y para hacer tracking y asegurarme que vamos en la dirección que toca. Luego, por otro lado, pues gestión del equipo como tal, que está funcionando, que no está funcionando. Eh, Eso, digamos, es la parte más básica, ¿no? O más operativa. Ujú. Luego mensualmente tenemos revisiones un poco más estratégicas, de qué es lo que queremos hacer, de los siguientes planos, proyectos, de las nuevas ideas que podamos tener para lanzar nuevas funcionalidades. Eh, y luego casi cada semana hay un escalado, una urgencia, algo importante que hay que atacar. Y un tema, la actualización, ¿no? Que es un tema también que vemos con la IA que va tan rápidamente. Bueno, entiendo que tu trabajo no es solo en tema de IA, evidentemente, pero ¿no ves un reto ahí de actualizarse? O sea, tú no tienes este FOMO de decir, ostras, están pasando cosas que me tengo que meter porque me voy a quedar atrás y tengo que seguir. Entiendo que tú tienes seguramente gente que dentro de tus equipos que te van ayudando, pero este sentimiento de perderte cosas no te pasa. Sí, siempre. Pero desde que tenía 16 años. ¿Y cómo lo gestionas? Identificando el área en la que sí que te resulta interesante y em, uno, eh, hablabas de la gente que tienes por debajo. Puedes delegar también mucho. O sea, al final es imposible que yo sepa de todo a todo el nivel que me gustaría. Eh, Search, todo el área de search y de relevancia, yo tengo ideas, tengo cierta experiencia y tal. Hay gente en mi equipo que sabe infinito más que yo. Tenemos una chica que es Principal Engineer en Nueva York de Search que no para de compartir y publicar papers que se han publicado hace poco, y que va comentando por las mejoras que está viendo ahí, que es fascinante. Es imposible seguirle el ritmo, porque es que yo tengo un montón de cosas. Entonces, de vez en cuando, eh, pues voy leyendo cositas, pero sobre todo, eso, delegas en la gente que sabe más e intentas pues mantenerte un poco al día con ellos. Y luego, eh, lo que te decía, sabiendo elegir. De la misma manera que al principio de la charla de hoy te decía, todos los equipos se quejan de que tienen más trabajo del que pueden sacar adelante y la receta real para ahí es ser eh, muy radical a la hora de decir esto lo hago y esto no, y ser muy explícito. Aquí lo mismo, decir, mira, tú apuesto por este área y aquí intento enterarme un poco más y aquí pues si necesito saber de esto y no sé en un futuro, pues ya me pondré las pilas. Hmm. ¿Cuáles son las dos cosas que te han hecho feliz en los últimos 6 meses en tu trabajo? Em, en los últimos 6 meses. Bueno, o 12, ¿eh? Te he puesto una ventana de tiempo para Sí, limitarlo. sí, sí. Em, Mira, en marzo lanzamos una nueva versión de la app de Eventbrite. Ujú. Es una versión en la que hemos dedicado un montón de tiempo, eh, un montón de esfuerzo. Se han hecho un montón de sacrificios para sacarla adelante, y hay mucho más trabajo del que parece detrás de ella porque hubo una refactorización de toda la aplicación, hemos cambiado de tecnologías, hemos hecho un montón de cosas. Como todo gran proyecto, ha habido momentos buenos, momentos que se han pasado mal, momentos en los que hemos tenido que trabajar un montón, pero al final la lanzamos. Y, y el sentimiento que me llevo del lanzamiento, estoy muy orgulloso de lo que hemos lanzado y ha funcionado muy bien, hemos subido un montón el número de usuarios que utilizan la aplicación y tal. Pero creo que el elemento del que me siento más orgulloso es de la respuesta que tuve del equipo.
eh, muchas veces se habla del manager solitude, ¿no? De cuando te conviertes en manager que te quedas un poco más solitario porque ya no formas parte. Cuando eras desarrollador, pues eras parte del equipo. En el momento que te haces manager ya te quedas un poco solo. Y es una de las veces que me he sentido más respaldado con el equipo porque cuando las cosas iban mal y había que apretar, en lugar de tener que apretar y verme a las caras, todo el mundo se ponía las pilas, todo el mundo tenía propuestas. eh, era el propio equipo el que decía, oye, esto no está funcionando y tenemos que arreglarlo. Era el propio equipo el que decía, esto no lo hemos hecho bien y tenemos que arreglarlo. Eh, entonces, la actitud que ha tenido y la fuerza con la que se ha sacado adelante me han orgullecido mucho y me ha hecho sentir eh, orgulloso con el equipo y eso me hace feliz. Entonces esa sería una, el equipo con el que he podido trabajar y esa sensación que he tenido con ellos. La segunda, eh, creo que am, está más orientada a, quizá un poco muy, muy específica, ¿no? Pero em, hemos, hemos estado trabajando también durante los últimos 3 años em, en hacer una, digamos, rearquitectura de todo nuestro backend, un montón de trabajo y especialmente en los últimos 6 meses hemos estado trabajando también en, en cambiar un poco cómo estamos gestionando todo el tráfico. Es un trabajo lo mismo, de mucho tiempo, de muchos años, eh, y ahora en estos últimos meses estamos empezando a ver la luz al final del túnel. Hemos visto que, por ejemplo, el nivel de resiliencia que tienen nuestros sistemas ha mejorado un montón. Ahora ya no pasa tanto que cada vez que hay un problema aquí se rompe el resto. eh, y es un área que ha requerido mucha persistencia. Ujú. Y, Eh, y- y hay una cosa que dirías, esto si me lo podías quitar en mi trabajo, lo haría. um, no lo sé, Mientras estás pensando, creo- tengo un sitio que se reconocerá si escucha, que está en una empresa cotizada y que me decía, tío, tengo demasiadas reuniones, salto de reunión en reunión y esto me mata. Es un ejemplo, ¿no? Una empresa cotizada en eh, bolsa y es el sitio de la empresa. Y me decía, si podía a veces quitarme reuniones del último momento que se me está añadiendo porque hay algo importante y está en el sitio de la empresa, esto me mata. yo creo que no, fíjate. Te lo comentaba antes. Las dos invariantes es todo el mundo se queja de que tiene demasiado trabajo y todo el mundo se queja de que no tiene, que querría saber más de lo que pasa alrededor suyo, pero por otro lado tienen demasiadas reuniones. Eh, y yo fíjate, he hecho un poco en falta el poder, más que qué es lo que quitaría, he hecho en falta el poder estar un poco más con la gente, es lo que te diría. Eh, Trabajamos en remoto, yo voy a la oficina, tenemos un modelo híbrido. eh, pero me encanta poder. Hoy estoy trabajando desde casa, pero generalmente sí que voy a la oficina casi todos los días y Mm. me encanta la interacción en persona. Eh, Reuniones, sí, hay alguna que te puedes quitar, pero al final Sí, siempre, sí, tú eres quien decide si vas o no, en el 90% de los casos. ya. Eh, Pero lo que decías es interesante, tú, porque vosotros estáis en remoto y a ti te gusta sí, mucho estar en la oficina. Dijiste antes que sí. hubo cosas que salieron de una conversación. Nosotros también estamos 100%, nosotros estamos 100% remoto, vosotros sois híbridos. ¿Tú crees que esto a veces tiene un impacto negativo de estar en remoto, de no tener tantas Sí. relaciones y todo?
Sí. No viene. Somos híbridos entre comillas. El 90% de la gente trabaja en remoto, Ok. o más del 90%. Y nos ha venido muy bien y nos ha dado acceso y nos sigue dando acceso a un pool de talento que de otra manera sería imposible. La gente no vendría, ¿no? Muchas veces discuto con gente que Eventbrite ha contratado aquí en España o contrata gente en España porque es más barato que Estados Unidos. Hombre, efectivamente es más barato que Estados Unidos y eso es un buen elemento, pero eso es sobre todo también que tenemos un pool de talento que podemos atraer. Entonces, eh, eso es incuestionable. Y si pasado mañana dijéramos, venga, vamos todos de vuelta a la oficina, yo creo que fácilmente perderíamos el 50% de la plantilla. Eh, pero no viene de gratis. Eh, Tiene un montón de ventajas, pero tiene ciertos inconvenientes. Y yo creo que hay una cuestión de confianza que es mucho más fácil de establecer cuando estás cara a cara. Eh, Hay una cuestión y hay un elemento y es que hay muchas conversaciones eh, que aparecen mientras estás tomándote el café o que aparecen cuando estás comiendo junto a compañeros que de otra manera no habrían aparecido, porque si no, cuando estás trabajando en remoto, todas o casi todas las interacciones son muy estructuradas, ¿no? Mm. Son, oye, tengo este one-on-one con esta persona, entonces me lo preparo, o tengo esta reunión con esta otra persona, Sí, aludiendo a las esas reuniones que decías. conversaciones que florecen, vamos a decir, dentro de una oficina, Efectivamente. ¿no? O tomando algo, un café, lo que sea, Tomando algo, o bajando. estás trabajando y alguien que está a tu lado se pone a hablar de no sé qué y lo escuchas y dices, ah, pues mira, fulanito está Ya. trabajando también en eso, ¿por qué no hablas con él? Entonces eso se pierde un pelín. Cu- Eh, Sí, es verdad. ¿Cuánta gente tenéis en España? ¿O tú tienes en tus eh, equipos? en España, mira, no te sé decir cuántos tengo yo. Dentro de España también vamos rondando, vamos subiendo y bajando, pero estamos rondando las 200 personas. Ok, No todos bastante. reportándome a mí, pero por ahí, sí. Y sigáis fichando, entiendo, al nivel global. Sí, Vale, vamos contratando gente. No estamos en un periodo de crecimiento alto de la plantilla, pero sí que vamos vale. creciendo. Y el tema de la IA, hoy en día, dentro de las ofertas, ¿tiene relevancia? ¿Estáis buscando gente que ya tiene experiencia, ha tenido experiencia en IA? ¿En algún momento dado en el proceso de selección tiene importancia para vosotros? Depende para qué roles. Vale. Em, por ejemplo, en todo este área de recomendaciones y de búsquedas, sí. Para otras áreas, no. Em, o no necesariamente. Es siempre un valor añadido, pero es como cuando contratamos ingenieros, el conocer un lenguaje determinado es un valor añadido, pero nunca es o en muy raras ocasiones es una necesidad. Nosotros contratamos eh, desarrollamos una serie de lenguajes, pero lo que queremos es gente que sepa desarrollar, no gente que sepa desarrollar un lenguaje determinado. Porque al final cualquier contratación es a largo plazo y si alguien es muy inteligente, hablábamos antes de cómo tiene estructurada su cabeza, cómo piensan, si alguien es inteligente, el lenguaje lo aprenderán rápido. Si no, es que ese lenguaje probablemente no sea la mejor elección. Si alguien no es inteligente, pero sabe muy bien un lenguaje, en en un plazo de tiempo ese lenguaje pasará a ser deprecado, ya no será lo que se lleve, lo que sea, y esa persona no va a ser mucho más inteligente. Lo mismo pasa con la IA como herramienta. Eh, si sabes utilizarla, genial. Si no, si eres una persona inteligente, aprenderás muy rápido y ya está. Pero a día de hoy no es una necesidad, lo que te decía, excepto en ciertas áreas donde efectivamente, más allá de una herramienta, es una parte intrínseca del sistema que estamos tratando de construir, ¿no? Muy bien, estamos llegando al final de esta charla. Hay una pregunta que siempre me gusta haceros, ¿qué es el éxito o qué sería el éxito para ti?
Am, conseguir la misión de Eventbrite es unir al mundo a través de experiencias en vivo. Em, Ahora somos especial. Mucha gente en España, por ejemplo, no nos conoce porque somos muy fuertes en Estados Unidos, somos fuertes en el Reino Unido, en Australia. Eh, Me gustaría que Eventbrite llegase a eso, que llegase eh, a ser un referente a, oye, ¿qué quiero hacer en todo el mundo y eh, juntar a la gente? Es una de las razones por las que entré. Nunca me Generalmente, por lo menos, no me ha conducido la ambición por un título o por el dinero, sino más bien por el impacto que puedes tener en la sociedad a través de tu trabajo. Entonces, para mí, el éxito sería eso. El, el que podamos estar realmente en todo el mundo, porque estamos en 180 países, pero de forma fuerte, 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 estamos en esos tres. Hmm. ¿Y cuánto tiempo te das? Mm, Difícil de decir. Em, yo creo que 3 años, 3, 4 Bueno, años. está bien. Te deseo de conseguirlo, entonces. A ver, lo intentaremos. En eso estamos, en eso estamos. Muy bien. Antes estabas en Amazon. Has pasado de Amazon tener también un puesto importante, ¿no? Sí. En llegar en Eventbrite. ¿Hay mucha diferencia entre esas dos empresas? ¿Has vivido cosas muy distintas? Hombre, sí, hay cosas que sí que son bastante distintas, ¿no? Amazon es enorme, entonces cualquier cosa que hagas tiene un impacto descomunal. Yo cuando entré en Amazon, por ejemplo, empezamos un nuevo negocio y en menos de un año ya estábamos facturando más de 1.000 millones de dólares. Ostras. Entonces eso es muy difícil llegar a ese impacto tan rápido, ¿no? Eh, por otro lado, eh, lo que he vivido en Eventbrite es una motivación distinta. Eh, En pocas palabras, ¿eh? Porque estamos Ujú. acabando, pero Sí, cómo un Eventbrite consigue sacarte de Amazon? Porque en realidad te han tenido ¿no? que convencer y te han tenido que decir, oye, vente con nosotros. sí, por la misión. Mira, estuve hablando, el CTO es una persona con la que estoy hablando, con la que estoy trabajando yo en Amazon y me llamó y me estuvo contando un poco. Al final hubo 3 razones por las que decidí entrar en Eventbrite. Eh, la primera, la oportunidad. Eventbrite acaba de salir del COVID, eh, y era básicamente la oportunidad de reinventarse de cero y empezar otra vez a construir lo que es el mundo de los eventos, porque como te podrás imaginar, durante la época del COVID, Eventbrite tuvo revenue negativo, donde Ostras. no se vendía ningún ticket y había que devolver dinero a creators y a consumers, etcétera. Entonces fue una época muy dura, pero era la oportunidad de reinventarse. Por otro lado, eh, era, era una plataforma en la que a nivel de arquitectura y a nivel de forma de trabajo de equipos tenían que rehacerse también de nuevo. Y veía una oportunidad de entrar ahí y ayudar un poco a crecer al equipo, a ver una forma distinta de trabajar. Eh, y eso, la verdad es que eso lo hemos conseguido y todavía tenemos mucho que mejorar y mucho que aprender, pero hemos hecho un progreso brutal. Eh, y la tercera, lo que te comentaba, la misión de la empresa. El conectar a la gente, las experiencias que tienes cuando estás eh, con tus amigos en un concierto, las experiencias que tienes cuando vas a un curso junto con tus compañeros de trabajo, un curso de cocina. Todo ese tipo de experiencias eh, son únicas.
Y para mí el conectar a la gente me parece una emisión que me parece muy bonita para el mundo. Muy bien, pues mira, acabamos con esto que efectivamente es muy bonito, ¿no? Porque efectivamente en el conectar a personas y vivir experiencias, o sea, aunque sea yo lo pienso a nivel familiar, es algo donde a mí me gusta muchísimo, ¿no? A invertir en esta parte, ¿no? No tanto en objetos, sino en experiencias. Y en realidad Correcto. vosotros sois una plataforma que permite justamente de vivir esas experiencias. Así que muy bonito. Jaime, ha sido un placer. Gracias por contarnos desde dentro lo que estás y estáis haciendo como equipo. Ha sido súper interesante. Hay un montón de learnings ahí. Así que muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti por la oportunidad y espero que haya servido para la gente también. Los que están hasta ahora, seguro que sí, que nos estás escuchando. Cierto. Bueno, ya me contarás. Venga, chao.